decía Julio, pasamos a ver un poco toda la información que os pueda dar en este momento, si no resolvemos dudas más adelante, para las empresas españolas que estéis preparando vuestras propuestas de proyectos en los consorcios. La presentación se divide en 3 bloques. Primero, un par de rasgos generales y un poquito de contexto, pero que ya lo ha explicado muy bien Rachel, de cómo está la cosa hasta ahora. Luego, el procedimiento de elegibilidad en el CDTI, es decir, lo que tenéis que tener en cuenta desde ya mismo para preparar vuestras propuestas. Y finalmente, unas características sobre la financiación nacional, es decir, el contexto de cómo se va a financiar la participación de empresas españolas en proyectos que resulten seleccionados a través de esta convocatoria de CSPERANET. Como os decía, un par de rasgos generales de los instrumentos de ayuda del CDTI, de todo el apoyo que proporciona. El esquema ERANET del CDTI se situaría en el apoyo a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental. Es aquí donde se situaría la tipología de I+D que se financia en el CDTI, siempre que esté destinada a un avance, a una mejora, es decir, a una innovación en la creación y mejora de procesos productivos, productos o servicios de la empresa. Otro rasgo general, dependiendo de qué tipo de convocatoria estemos teniendo en una ERANET, si tiene cofinanciación de la Unión Europea, en el CDTI se utiliza la financiación a través de subvención, mientras que si son convocatorias adicionales que no tienen cofinanciación de la Unión Europea, la ayuda financiera se materializa en un préstamo bonificado con un tramo no reembolsable, es decir, el tipo de instrumento que ya muchas empresas conoceréis, que es el de proyectos de I+D del CDTI. En esta segunda convocatoria de CSPERANET estamos en el segundo caso, en los proyectos de I+D. El contexto general, como decía Rachel, se han financiado 6 proyectos. Como era de esperar, con las expectativas que teníamos en este sector, en la industria española, hay una alta participación e incluso en algunos de estos proyectos hay más de una empresa participante. Ya os han dicho Rachel y Julio, aquí tenéis la web para consultar un poco más qué es lo que se está financiando hasta ahora. De momento comenzamos con el segundo bloque, que consiste en ver qué es lo que tenéis que tener en cuenta desde ya mismo para preparar vuestras propuestas. En concreto, qué es lo que tienen que tener en cuenta las empresas españolas. Entonces, para que el CDTI efectúe la valoración de elegibilidad de financiación, las empresas que estén participando en estos consorcios deben enviar de momento una solicitud nacional que se llama preliminar ERANET COFAN. ¿Cuándo? Con la misma fecha límite, con el mismo deadline que para las pre-proposals de la convocatoria, es decir, el 3 de diciembre de 2021. Paralelamente a este envío a través del Submission System de CSPERANET en inglés por parte del coordinador, cada empresa española que participe en los consorcios internacionales tiene que enviar en la sede electrónica del CDTI esta preliminar ERANET COFAN. Como hay un listado bastante amplio de los instrumentos del CDTI, os dejamos aquí la ruta para que localicéis cómo enviar esta preliminar. ¿En qué consiste? Consiste en una serie de información a través de un aplicativo informático con distintos bloques y que adjuntéis una memoria técnica breve redactada en castellano que explique en detalle las actividades que vais a llevar a cabo dentro del proyecto internacional. Es decir, no consiste en que nos repliquéis la información de todo el proyecto global que estáis enviando en la pre-proposal, sino que tenéis que extraer de dicha solicitud cuáles son las actividades que va a llevar a cabo cada empresa española dentro del proyecto, es decir, vuestras tareas y el presupuesto asignado a cada una de ellas. ¿Para qué necesitamos esta información y que esté bien detallada y explicada? Porque es a través de dicha preliminar ERANET COFAN como valoramos los aspectos
que tenemos que ver que se cumplen para ver si es elegible en el CDTI. Es decir, que si ese proyecto finalmente resulta seleccionado a nivel internacional, se va a poder financiar a través de un instrumento del CDTI. Aquí tenéis todos los aspectos. Como decía Julio, los beneficiarios del CDTI son empresas con ánimo de lucro establecidas en España y que esas actividades de I+D se realicen en España. Proyectos de duración entre 12 y 36 meses, eso es compatible con lo que es a nivel internacional. Importante, ningún país tiene que concentrar más del 70%. Es importante que la información financiera esté igualmente recogida en la pre-proposal que en la solicitud preliminar era NetCofund, porque este carácter internacional, como veremos más adelante en el instrumento de financiación, es muy importante. Y luego me detengo en el penúltimo cuadradito de todos los aspectos de valoración de elegibilidad, porque esto está vinculado con lo que hablábamos al principio, con el rasgo general de qué tipología de I+D se financia en el CDTI. Es decir, nosotros no vamos a limitar ninguno de los topics de la convocatoria, pero sí tenemos que ver el contenido de I+D de lo que va a hacer la empresa dentro del proyecto. Es decir, que se trata de I+D industrial, base tecnológica, carácter innovador, haciendo hincapié a los avances que suponen para la empresa. Todo esto consistirá en la valoración que hacemos del contenido de I+D, de que la empresa puede acometer estas actividades y que el presupuesto es adecuado. Aquí simplemente un pantallazo de en qué consiste esta preliminar era NetCofund. Estos son los bloques de información, siempre centrados en lo que va a hacer la empresa con el contexto del proyecto internacional. Tenéis que elegir la convocatoria adicional CSP 2021 y, como decía, que es la financiación a través de un proyecto de investigación y desarrollo. También tenéis que subir la memoria técnica de la que hablábamos con la descripción de vuestras actividades y las cuentas anuales del último ejercicio. Importante, fecha límite, la repetimos una y otra vez porque es importante que la tengáis en cuenta, 3 de diciembre de 2021. Es igual para las empresas españolas para que envíen esta preliminar en la NetCofund. Si no tenemos esta información en el sistema del CDTI, la participación de esa empresa española en un proyecto ya quedaría excluida de la financiación a través del CDTI. Último bloque, financiación nacional, para daros alguna información sobre el presupuesto, algunas características de este instrumento de ayuda que consiste en un préstamo bonificado. ¿Y en qué escenario? Pues en un escenario en el que la participación de la empresa es elegible en el CDTI de acuerdo a todo el procedimiento que hemos dicho y que el proyecto internacional resulta seleccionado. El secretariado se lo informa a los beneficiarios y es así, ahí en ese momento, cuando ya se ha resuelto la convocatoria, cuando en base a toda la información anterior, cada empresa española que forma parte de un consorcio internacional seleccionado tiene que realizar la solicitud de financiación de proyectos de I+D al CDTI. Os dejamos ahí el enlace porque consideramos que es importante tenerlo en cuenta ya desde un principio, cómo se van a financiar los proyectos, qué tipo de información. Es aquí ya cuando se realiza la solicitud de financiación en firme y por tanto cuando tenéis que pormenorizar qué va a suponer el proyecto para la empresa, quién lo va a desarrollar, se hace un análisis económico financiero de la empresa para establecer las condiciones de ayuda, de financiación, etcétera, etcétera. ¿Para qué podéis recibir la ayuda? Esto lo podéis tener en cuenta ya en este momento que estáis realizando vuestra solicitud internacional, ya que estáis encajando todo este puzzle de cada partner y estimando cuáles van a ser vuestros costes dentro del consorcio. Son las tipologías de gasto normales de un proyecto de investigación, siempre y cuando estén asociadas a estas actividades de I+D que decimos que son financiables en el CDTI. Por ejemplo, las actividades de difusión, de explotación comercial de resultados no son elegibles. Siempre I+D en la fase de, digamos, entre TRLs entre 4 y 7.
el mínimo que tiene que sumar todos estos costes dentro de estos costes de la empresa dentro del proyecto es 175.000. Como ahora os encontráis en una fase de preparación para que sea evaluada a nivel internacional y para que valoremos la elegibilidad, siempre recomendamos que, si puede ser, sea un poquito más alto de 175.000, por si luego, cuando ya lleguemos a esta fase de si resulta seleccionado el proyecto y tenéis que hacer la solicitud de financiación con todo el detalle, hay alguna actividad que no resulta elegible y hay que excluirla, pues que siempre os aseguréis de llegar al mínimo de 175.000. Terminamos con unas características generales de este préstamo no reembolsable, generalmente es de un 75%, con un tramo no reembolsable del 33% calculado sobre el préstamo, sobre el 75%. Y muy importante siempre y cuando se mantenga el carácter internacional, como os decía antes, ya que si se pierde dicho carácter internacional durante la vida del proyecto o al final del proyecto, este tramo no reembolsable sería menor. Es un tramo no reembolsable superior debido a que se trata de un proyecto en cooperación tecnológica. Algunas características: es un préstamo con tipo de interés fijo de Euribor a 1 año, hay una devolución semestral de 7 a 10 años y con una carencia de 2 y 3 años. De todos modos, siempre, como decía antes, recomendamos leer toda la documentación, que podáis con detenimiento ver todas las características, y si tenéis cualquier duda, por supuesto, estamos a vuestra disposición o aquí o más adelante mientras preparáis vuestras solicitudes. Muchísimas gracias por vuestra atención.